Esto es. ¿Qué habla? Es más. Es más. Concilio Divino. Como podéis ver fácilmente, todo está representado de forma clara e inequívoca. Fueron las malas interpretaciones de aquellos que al no entender lo que vivieron, lo creyeron asuntos sobrenaturales e imaginaron que los podían controlar, quienes convirtieron todo en una fábula. Algo que viene ocurriendo desde siempre, así que, no puedes esperar mucha verdad en las cosas que interpretan e imaginan las personas, menos en nuestros ancestros más antiguos, y que, ciertamente, fueron quienes escribieron y transmitieron lo más importante de la historia de Dios, añadiendo su propio concepto, de modo que, es su historia, según su criterio basado en su imaginación, sus creencias y conocimiento. Este es el momento de prestar atención al concilio divino, que es algo que aparece en muchos pasajes de la Biblia, y que los estudiosos e investigadores del tema saben perfectamente a qué se refiere, aunque lógicamente, según sus creencias lo inclinan para su lado como algo espiritual. En el cristianismo, el concilio divino o consejo divino, a veces traducido como equipo celestial, se refiere a un grupo de seres espirituales que Dios ha creado para servirle y ejercer autoridad junto a los humanos. Estos seres, aunque originalmente creados para el bien, según el cristianismo, se rebelaron, causando problemas que Jesús vino a resolver. Algunos estudios sugieren una jerarquía y estructura de gobernanza dentro del concilio divino, con Dios como líder. Dicen, el concepto se encuentra en pasajes bíblicos como el Salmo 82, que menciona un concilio de seres no humanos como dioses. ¿Seres no humanos como dioses? Se refieren a monstruos, espíritus, extraterrestres o seres de energía. Está claro que remueven todo para envolverlo en un manto de misterio absurdo, cuando realmente solo habla de dioses, más que dicho, que son seres humanos. Salmo 82, 1. Está Dios en el consejo divino, en medio de los dioses juzga. Si nos dedicamos a imaginar, pues, se puede creer que es de un sinfín de maneras diferentes, incluso con muchos aspectos, que ya hubo quien lo creyó así, con el Dios Él, pero si nos guiamos por lo que está escrito, la verdad está clara, Dios es un ser humano como nosotros, porque fuimos hechos del modo que fue hecho Dios, por tanto, el Dios de dioses es un ser humano. Génesis 1, 26. Díjose entonces Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre las bestias de la tierra, y sobre cuantos animales se mueven sobre ella. En cuanto al resto de dioses, el ejemplo lo tenemos que ver en Jesús, que es hijo de Dios y por tanto Dios. No Dios de dioses, sino un Dios menor, Dios de nuestra civilización. En este caso, lo podemos ver en lo que dijo Jesús aquí. Lucas 24, 39. Ved mis manos y mis pies, que yo soy. Palpadme y ved, que el espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. En resumen, el concilio divino o consejo divino, es una idea que se encuentra en la Biblia y en la teología cristiana. Describe falsamente a un grupo de seres espirituales que Dios ha creado para servirle, pero que se rebelaron, causando problemas que Jesús vino a resolver. Pero, Jesús no vino, nació aquí y se crió aquí, no para resolver nada de espíritus rebeldes, sino para ser nuestro Dios, el Dios de nuestra civilización tras ser rescatada y unida al reino del Padre, que sí, que resolverá todos los problemas creados por nosotros mismos, y que crea en nuestro comportamiento espíritus de maldad y rebeldía, acabando por actuar en contra de las ordenanzas de Dios, alejándonos del modo de vida correcto que Dios exige para ser dignos de aceptación en su civilización. Jesús debe corregirnos con su palabra escrita, o en su regreso, y cambiará totalmente nuestra era, introduciendo a esta civilización en una etapa de abundancia y bienestar que jamás variará. Sin embargo, aquí, aquellos que nos transmitieron su legado, lo manipularon todo guiados por su propia avaricia egoísta, y no se les ha ocurrido otra cosa que ignorarlo y quitarle credibilidad. En el cristianismo, el concilio divino o consejo divino, a veces traducido como equipo celestial o seres espirituales, se refiere a un grupo de seres espirituales o ángeles que estarían asociados con Dios en el ámbito celestial. No es un término técnico o dogmático específico, sino más bien una idea que se encuentra en algunos contextos bíblicos y literarios. O sea, el cristianismo también lo aparta para que no se interponga y quede en segundo plano la autoridad de su religión, muy común en todas las religiones, como se verá a medida que esté avanzando en este asunto. El concepto se utiliza en diferentes contextos. En el Antiguo Testamento, se habla de un consejo divino o asamblea de los ángeles que se encuentra presente delante de Dios. En el Nuevo Testamento, también se alude a la existencia de seres espirituales o ángeles que están en la presencia de Dios. En este caso, los ángeles en sí, realmente no forman parte del concilio divino,
ya que eso es solo cosa de dioses, y aunque, sin duda, alguna civilización rescatada podría ser alada. Y por tanto, tener un dios alado como ángeles u otros, el término ángeles no se refiere a dioses, así que, no estaría en el consejo más que su dios. Por otro lado, aunque no veo impedimento para su existencia, podría ser, que realmente aún no existan, y las visiones de ángeles vistas aquí, podría ser solo formas de tabernáculos desprendiendo su luz y estela, vistas en el aire. De hecho, un ángel del Señor es luminoso, desprende luz, y cuando son mencionadas sus apariciones en los textos, generalmente suele describirse claramente cómo se iluminaba el lugar. Lucas 2, 9. Y aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Sin embargo, como bien sabéis están mencionados en los textos del Apocalipsis y otros, por tanto, hay que considerar ambas opciones, que en algunos momentos sea confusión de las personas viendo formas que los tabernáculos mostraban, y que fácilmente, podían ser creídos ángeles o espíritus, y en otros casos, sean ángeles reales siendo verdad la existencia de seres humanos alados. En algunos textos y tradiciones, se describe un concilio divino, como un grupo de dioses o deidades que se reúnen para deliberar sobre asuntos importantes. En el cristianismo, la noción de un concilio divino se entiende más como una comunidad de seres espirituales que están en la presencia de Dios, y que pueden ser vistos como mediadores o colaboradores en el plan divino. Es importante destacar que la idea de un concilio divino no es un dogma central en el cristianismo, pero puede ser interpretado dentro de ciertos contextos teológicos y bíblicos. En el contexto religioso, un concilio divino se refiere a una asamblea de seres divinos o espirituales, a menudo liderados por una figura divina, que se reúne para deliberar y tomar decisiones importantes. En la teología cristiana, por ejemplo, el término concilio divino puede referirse a la reunión de Dios con los ángeles y otros seres celestiales, para decidir sobre asuntos relacionados con la creación y el destino de la humanidad. En otras culturas y religiones, el concepto de un concilio divino puede tener diferentes significados, pero generalmente implica una reunión de dioses o espíritus, para tomar decisiones o resolver problemas relevantes para la humanidad o el universo. El concepto de un concilio divino es a menudo parte de una narrativa religiosa más amplia que describe la relación entre los dioses, los seres espirituales y la humanidad. Su resumen generalmente es que el concilio divino es un concepto que describe una asamblea de seres divinos, que se reúnen para tomar decisiones relevantes para el mundo y la humanidad, a menudo liderada por una deidad. Eso no es del todo cierto, ya que para los antiguos no existía nada más que este planeta y sus gentes. Sin embargo, la realidad es que según la labor de Dios y lo escrito, ese concilio divino no se dedica a este planeta y sus habitantes exclusivamente, se dedica a todo el universo y toda la humanidad existente en él. Canal Gearg. Suscríbete. En el Islam, no existe el concepto de un concilio divino, en el sentido de una asamblea de seres espirituales deliberando sobre asuntos divinos, como sí se encuentra en algunas interpretaciones cristianas del consejo divino, y en este caso, el concepto del Islam es más acertado, porque realmente Dios tiene la última palabra. El resto de dioses menores que simbólicamente aparecen en escritos de distintas culturas del mundo, solo se deben cada uno a los miembros procedentes de sus planetas. Por eso el Padre es Dios de dioses, y sus hijos como Jesús, que son los dioses menores, son Rey de reyes, cada uno de su respectiva civilización que fue rescatada. Así que, el Islam, al enfatizar la unicidad y el poder absoluto de Dios, quien no necesita ni tiene compañerismo o colaboradores en su reino, en algún sentido, no está realmente mal encaminado, porque el resto de dioses que podrían formar un concilio, solo están bajo la protección y mandato del Padre, y cualquier asunto que pudieran realizar, en relación con la labor de Dios para con la humanidad y el universo, siempre será mandado por Dios, incluso cualquier cosa que hablen en dichas labores. Más aún, todos deben dar cuentas a Dios de lo que hagan en sus asuntos particulares. Nadie de su reino puede actuar sin el consentimiento de Dios. El concepto de un concilio divino, en el contexto del Islam es poco frecuente y no está apoyado en los textos religiosos centrales del Islam. El Corán y la Sunna, la tradición del profeta Muhammad, no mencionan la existencia de una asamblea de ángeles o seres espirituales que tomen decisiones en nombre de Dios. El Islam reconoce la existencia de ángeles como mensajeros de Dios y guardianes del universo, pero no como miembros de un consejo que dé opiniones a Dios. Todo en el universo se lleva a cabo según la voluntad de Dios, y los ángeles son simplemente instrumentos para ejecutarla. Dios se revela a sí mismo a través de sus profetas y revelaciones, como el Corán, pero no a través de un proceso de deliberación entre seres espirituales. El concepto de un concilio divino no es una doctrina central en el Islam. El enfoque del Islam es en la unicidad, la omnipotencia y la soberanía de Dios. Canal Gearg. Suscríbete.
No olvidéis compartir, suscribirse si no lo estáis, dar me gusta si os ha gustado, y no te pierdas nada. En el judaísmo, el concepto de un concilio divino, o sode en hebreo, se refiere a la idea de que Dios se reúne y delibera con seres celestiales. Este concilio, que se menciona en textos como el Salmo 82, sugiere que Dios puede estar rodeado de seres espirituales que lo asesoran, o que tienen cierta jurisdicción sobre las naciones. En este caso tampoco están mal encaminados. Lo que en verdad les sobra es la idea de seres celestiales en vez de los dioses que son los hijos de Dios como lo es Jesús, que al ser el Dios de la tierra, rey de los reyes de este planeta, sí tiene cierta jurisdicción sobre las naciones, aunque solo sea sobre las nativas de la tierra, que obviamente, ya existe alguna en el reino de Dios, compuesta por las personas que ya ha rescatado Dios de este planeta, y que no son pocos, teniendo en cuenta que estuvo aquí durante más de 30.000 años, más, que ya hace casi 2.000 años que se fue. Y de seguro que se han multiplicado como ocurre en la Tierra, con más razón si la muerte no es tan habitual como aquí. Todos son personas descendientes de este planeta a las que se unirán aquellos que queden aquí cuando vuelva Dios para rescatarlos. La idea del concilio divino fue un tema importante en la teología judía, y ha sido objeto de debate y discusión entre los teólogos y pensadores judíos. El resumen en este caso es que el concilio divino es un concepto judío que implica una reunión de seres espirituales con Dios, donde se discuten asuntos y se toman decisiones. Este concepto ha sido interpretado de diferentes maneras, pero en general, refleja la idea de que Dios no está solo en su gobierno del mundo, sino que está rodeado de seres celestiales que lo asesoran o que tienen cierto poder sobre las naciones. Básicamente, ese es el concepto lógico según el judaísmo y otras religiones monoteístas como la ortodoxia y el protestantismo, porque si creen en un solo Dios, tienen que poner un concilio divino con ángeles, espíritus, seres celestiales u otros, o sea, cualquier ser, menos dioses, a pesar de que en sus textos viene claramente mencionado el término Dios de dioses, algo que deja al descubierto su modo de manipular a las personas, transformando los conceptos, al suprimir los dioses, por seres de todo tipo. Canal Gearg. Suscríbete. La mitología se transmitía tanto cultural como religiosamente, algo que, si entendemos la trayectoria de este tipo de información, siempre ha sido tendencia humana a utilizar estas cosas para lucrarse y obtener poder ante las personas, para controlar su voluntad, con lo que toda esta historia siempre acababa con mucha influencia religiosa como herramienta para el control de las personas. En consecuencia, los mitos se convertían en relatos sagrados que formaban parte de la cultura y la religión de los pueblos, transmitidos oralmente y posteriormente por escrito, con el objetivo de explicar el mundo y los valores morales. Los mitos eran una forma de expresar la visión del mundo de una cultura, transmitiendo conocimientos, valores, costumbres y tradiciones. Los mitos también eran una forma de explicar el origen de las cosas, las causas de los fenómenos naturales y la relación entre los humanos y los dioses, formando la base de las creencias religiosas. En muchas culturas, la mitología y la religión estaban íntimamente ligadas, y los mitos eran considerados relatos sagrados que explicaban la existencia y el funcionamiento del universo. Los mitos no solo transmitían información, sino que también actuaban como un código cultural, definiendo la identidad colectiva de una sociedad y sus valores fundamentales. Inicialmente, la mitología se transmitía oralmente a través de la tradición oral, pero luego fue registrada por escrito en poemas épicos, relatos religiosos y otros textos. Por ejemplo, la mitología griega, con sus dioses, héroes y monstruos, es un ejemplo de cómo la mitología y la religión estaban entrelazadas, formando la base de la cultura y las creencias griegas. Para aclarar este tema, solo tenemos que ver cómo nos ha llegado transmitida la historia espiritual, y cómo nos ha llegado transmitida la historia mitológica. La diferencia en este asunto es clara: la historia espiritual nos ha llegado exclusivamente de forma religiosa, siendo todo transformado a capricho de las religiones y los religiosos. En cambio, la historia mitológica nos ha llegado más de forma cultural que religiosa, con lo que, aun teniendo intrusión religiosa, mantiene la esencia inicial prácticamente inalterada. Obvio es que ambas tendencias están estrechamente ligadas, aunque más bien todo es idéntico, porque está claro que hablan de lo mismo, o sea, que es la misma historia transmitida por Dios, y que por supuesto, es influenciada por el concepto añadido de cada uno, más, porque se transmitió inicialmente de forma oral, a través de narraciones, canciones y ritos, que con el tiempo se incorporó a la literatura, por lo que quedaron más expuestas a las manipulaciones fantásticas y ficticias. ¿Cuál es la verdad? Ahora, ya podéis sacar vuestras propias conclusiones sobre el concepto de este tema del concilio divino, que en el ámbito exclusivamente religioso, ha sido transformado en seres celestiales, ángeles, espíritus, deidades y demás, únicamente para la manipulación, y en el ámbito más cultural que religioso, ha mantenido más viva su esencia inicial, por lo que, en lo religioso, el concilio divino
Es un solo Dios y otros seres, a pesar de que sus textos dicen Dios de dioses, y en lo mitológico, el concilio divino, es el Dios mayor, líder, y otros dioses menores, sus hijos, siendo ambos conceptos la misma información transmitida desde la antigüedad del mismo modo, con la única diferencia de quien se apropió de ello para su uso egoísta, que por muy religiosos que sean, aunque se lo pongas delante con argumentos que pueden llamarse perfectamente pruebas, jamás conseguirán cambiar su actitud, no cederán ni una pizca de su falso poder adquirido con la manipulación. Pero como todo lo falso, es como una nube que se disolverá, una ilusión irreal que al final se consumirá en el sol, pero antes, pagarán por ello, su ruina no se retrasará, y no lo digo yo, se lo dijo Dios. 2 Pedro 2, del 1 al 3. Falsos profetas y falsos maestros. Como hubo en el pueblo profetas falsos, así habrá falsos doctores, que introducirán sectas perniciosas, llegando hasta negar al Señor que lo rescató, y atraerán sobre sí una repentina ruina. Muchos le seguirán en sus liviandades, y por causa de ellos, será blasfemado el camino de la verdad. Llevados de la avaricia, harán de vosotros mercadería con palabras mentirosas, pero su condenación, ya antigua, no tardará, su ruina no se retrasará. Todavía se creen los elegidos y que gobernarán el mundo. Claro que sí, mientras los demás serán rescatados por Dios, ellos se esconderán, y cuando Dios se vuelva a marchar, se quedarán aquí gobernando el mundo hasta su extinción, porque esperan el rapto de un espíritu y no el tabernáculo del Dios de verdad. Ahora, si pensamos en un universo poblado de vida y humanidad, que es lo más normal, es lo que conocemos, porque para saber cómo es el universo, solo hay que fijarse en lo que se ve, por lo que no puedes considerar que somos la única humanidad que existe, ni el único planeta con vida. La realidad es que, aun creyendo unos de un modo y otros de otro, generalmente hay una cosa que predomina. Hablan de un concilio divino, que aunque lo de divino es algo metido en la cabeza con la educación desde siempre, al menos una cosa está clara, existe un gobierno, o mejor dicho, alguien que se preocupa de los asuntos del universo y la humanidad que existe en él. Si nos guiamos por lo que dicen los textos, nosotros, se supone que cuando regrese Jesús seremos una civilización que, sin pasar por la muerte, se unirá al reino de Dios bajo el amparo de Jesús, que obviamente, es un Dios, el Dios de la tierra, nuestro Dios. Lógico es, que si Dios ha acogido ya a otros habitantes de otros planetas, se supone que cada civilización irá con el amparo de otro hijo suyo, también Dios de esa civilización. Porque Dios no nos habla porque sí, nos habla para que sepamos cómo es, cómo son las cosas del universo y cómo ha creado su civilización, y nos muestra todo lo que necesitamos saber. Si contamos con un Dios que está desde el principio de este universo, que es lo que aparentemente dicen los escritos, lo más lógico es que ya hubiese rescatado a muchas civilizaciones, y en consecuencia, es normal que tenga muchos hijos y que sea un gran concilio de dioses, con un Dios mayor supremo y líder de toda la civilización, que, aun si existieran 12 reinos distribuidos con un Dios líder en cada reino, como se muestra en la mitología, también muestra que existe un Dios mayor que los asignó a cada reino. La conclusión es inequívoca, se nos muestra la existencia de muchos dioses, pero, un solo Dios de dioses. Muchos pueblos y reinos, pero, unificados en una sola civilización. Porque así nos lo ha mostrado. Así que Dios, realmente ya es Dios de dioses. Que es de lo que en verdad nos hablan los textos, no de un Dios único que se transforma o se multiplica, como nos quieren hacer creer algunas de las instituciones religiosas y sus religiosos, por lo que, si analizamos lo que cree cada una de las religiones, todas tienen un poquito de razón, aunque su concepto común es erróneo, cosa muy normal, porque todos lo han recibido del mismo modo y de los mismos, todo totalmente terrestre implantado por los hombres, y que no tiene nada que ver con la realidad de los dioses. Lógicamente, todos tienen algo de razón, porque todo en lo que están basadas sus creencias ha salido de lo mismo. Un solo Dios de dioses supremo, que lidera a una gran civilización, compuesta por todas las civilizaciones que ha rescatado durante toda su existencia, a las que entregó a cada una de ellas a un hijo suyo, para que les mostrara el camino para alcanzar el reino del Padre y los liderara. Unos hijos de Dios, que aun estando por debajo del Padre, también son dioses, dioses menores, por lo que sí, hay un Dios por encima de todo, y un concilio de dioses que se deben al líder Dios de dioses. Al menos, eso es lo que realmente nos muestra Dios en los escritos que nos dejó. Deuteronomio 10, 17. Porque Yahvé, vuestro Dios, es el Dios de dioses, el Señor de los señores, el Dios grande, fuerte y terrible, que no hace acepción de personas ni recibe regalos. Salmos 51. Salmo de Asaf. El Dios de dioses, Yahvé, habla, convoca a la tierra desde el levante al poniente. Daniel 11, 36. El rey hará lo que quiera, y se gloriará por encima de todos los dioses, y del Dios de los dioses dirá cosas increíbles. Prosperará hasta que llegue la ira a su consumación, porque lo que está decretado se cumplirá.
Daniel 5, 11. ¿Qué hay en tu reino un hombre que tiene en sí el espíritu de los santos dioses, y ya en los tiempos de tu padre, el rey, fue hallada en él una sabiduría semejante a la sabiduría de los dioses, y el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, le hizo jefe de magos, astrólogos, caldeos y adivinos? Daniel 2, 47. Dirigió el rey la palabra a Daniel y dijo: En verdad que vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes y que revela los secretos. Pues tú has podido descubrir este misterio. Es lo que nos ha tocado vivir en este planeta, toda la vida creyendo en un solo Dios. Y ahora resulta que han estado mintiendo como con todo, y en realidad existen muchos dioses. Lo malo de todo esto, es que todo se os estará ocultando e irán cambiando lo que tenéis a la vista. Como ha estado ocurriendo siempre, para que todo parezca como ellos creen que es, y como les interesa que continúe siendo. Pero tenéis derecho a saber la verdad, saber que realmente no hay un solo Dios, ni Jesús y el Padre son solo uno. Ni Jesús es unigénito. Tenéis derecho a saber que Dios vendrá por vosotros otra vez, la última vez. Eso es lo que os interesa saber, y el ocultaros esa realidad es el daño mayor que os están haciendo con la falsedad y el engaño, que a pesar de haber provocado ya tantos muertos y sufrimiento, no tiene comparación con lo que os están quitando a los del presente y lo que están provocando para los del futuro. Ahora, para completar el entendimiento y aclararos un poco más este asunto del concilio divino, aún queda resolver el dilema de si Dios es un ser, un cargo, o ambas cosas. Ya sabéis. No me perdáis de vista. Hasta el próximo. En Gear. Es más. Canal Gear. Suscríbete. Es más. Gear. Es más. Gear. Es más. Solo queda una más. Es más. Es más. Es más. Solo queda una más. Esto es Gear. Es más. Gear. Es más. Es más. Es más. Gear. Solo queda una más. Esto es Gear. Es más. Es más. Es más. Es más. Es más. Es más.